Hola Sofía, Hola. vamos a dar un par de minutitos a ver si se unen otras personas. Ok. Hola Alexa, hola Paula, hola Juan Pablo. Konnichiwa. Konnichiwa. Pues fíjate cómo se ve en mi pantalla. No se puede. Es que no me veo, se supone. Allá me vi. No, pues sí, sí cubre toda la pizarra. Bueno, Hajime Show, vamos a iniciar. Bueno, gracias por estar de nuevo en una clase aquí. Hola Esteban también, que nos había saludado. Bueno, vamos a continuar. La última clase que tuvimos fue de los verbos que no la terminamos. Entonces la vamos a ver ahorita. Primero, vamos a ver otros katakanas. Bueno, para ir avanzando, ¿verdad? Porque la vez pasada nos tomó 8 o 9 clases terminar el hiragana, entonces para poder terminar el katakana. Entonces, en esta ocasión vamos a ver la sílaba na. No sé si vieron los Juegos Olímpicos, no sé si vieron la, la inauguración, que uno no sabía cuándo iba a salir, qué país, quién seguía. ¿Verdad? Es un poco difícil porque obviamente el orden de ellos no es el mismo que tenemos aquí. Entonces, bueno, primero, bueno, que empiezan con las vocales, podemos llamarlo, era A, I, U, E, O, y después viene Ka, Ki, Ku, Ke, Ko, y después venía la sílaba Sa, Shi, Su, Se, So, y además la sonora Za, Ji, Zu, Ze, Zo, y después venía Ta, Ta, Chi, Tsu, Te, To, y la sonora Da, Ji, Zu, De, Do, y después seguía Na, que de hecho la última clase que vimos fue justamente la sílaba Ta.
Entonces hoy vamos a ver la sílaba na. Profe, una pregunta. Sí, Profe, yo le iba a decir, es que vieras que yo la última clase, a mí, no sé por qué, era porque tenía mal internet, que de hecho yo le dije a Alexa que no puedo escuchar nada, entonces yo no solo ver la pantalla, ¿verdad? Entonces, yo le iba a decir que si usted me podía pasar la presentación como para repasar ese tema y no como atrasarme, o si ya habían subido como la clase a YouTube para verla. si la clase de YouTube, tengo todo este año atrasado, todo el año no he subido nada. Pero sí, igual la clase pasada nos fuimos mucho por los kanjis, entonces los kanjis nos tomó mucho tiempo, entonces casi de gramática no vimos nada. Entonces, prácticamente lo que vamos a ver hoy. Entonces, relax. Ah, ok, profe, gracias. Igual sí le puedo pasar la presentación y la clase, lo que quiera. De hecho, la clase está en la nube, pero sin editar. Entonces también se la puedo pasar. Bien, entonces vamos con na. Bueno, como siempre, ¿verdad? Arriba tenemos el katakana, que es el silabario que estamos viendo, y abajo está el hiragana, que es el que ya vimos. Entonces, primero tenemos na, son dos trazos y es como una T. Y tal vez podríamos llamarle una T minúscula, porque no es recto, ¿verdad? Esto sería un kanji y ese no es. Sería el kanji, bueno, sí, bueno, más o menos, porque a veces lo hacemos en el centro que sería el kanji de 10. Pero en este caso es como una T minúscula porque tiene esta curvatura. Entonces, na. El siguiente katakana es ni. 1, 2. Y si recuerdan, es prácticamente igual al kanji. No digo que es igual porque no estoy segura si es exactamente igual, pero es similar, sumamente similar al kanji 2, que también se pronuncia ni. Nu, ya no me acuerdo ni por cuál sí le digo. Nu igualmente son dos trazos y es, no sé, tal vez podríamos verlo como una especie de 7, ¿verdad? De 7 como muy acostado. Este es nu. Después está ne, que son 4 trazos. Ese es un poquito más complejo. Empezamos con, podríamos llamarlo una tilde, pero no es una tilde como la de nosotros, ¿verdad? Sino es una tilde, por decirlo así, un trazo completamente recto. Segundo, es un solo trazo. Si lo ven, es muy similar a nu, ¿verdad? Es pero como que un poquito más pequeñito, tal vez. El tercero y el cuarto. ¿Ven? Ese es nu. Y no. No es así. Es una raya inclinada. Algunas palabras, bueno, no las busqué, la verdad, pero me acuerdo de noto. Noto. ¿Saben qué es noto? Las voy a poner más fácil. Esto ya todo lo vi. Muy fácil. Aquí dice desnoto. ¿Le suena algo? Desnoto. Recuerden que la mayoría de palabras viene del inglés. Aquí el asistente les va a soplar.
Death Note. Desu noto. Desu noto. Aquí, entonces es Death Note, pero en el lenguaje de ellos, ¿verdad? Y en la escritura de ellos, Desu noto. Nota, entonces es cuaderno, y Desu sería. Que noto sí es muy común que lo usen la palabra. Desu, pues no tanto, ¿verdad? Porque ellos tienen una palabra para morir, pero es shinimasu, es el verbo. Pero en el caso de notos y cuaderno y eso, sí. ¡Ay, qué bonito se ve! Se ve. Bueno, ok. Gracias, asistente. Esa es la palabra que no busqué lista de palabras, pero bueno. En la próxima clase les traigo otras. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces habíamos hablado de los verbos. Que en japonés, lo que podríamos llamar el infinitivo ahora termina con u, como nomu y taberu. Cuando yo ya voy a hablar de que yo como, yo podría decir, no sé, sushi o taberu, ¿verdad? Como sushi. Es válido, pero es un poco más informal. La forma que podríamos decir formal y positiva es, en este caso, tabemas. Igual como koku, que sería Coca-Cola, koku o nomu, ¿verdad? Tomo Coca-Cola. Pero la forma más formal sería koku o nomimas, que es el presente, la forma en presente, y en afirmativo, porque también tenemos un negativo, ¿verdad? Entonces, la semana pasada habíamos visto un poco, tenemos, de hecho, dos formas negativas. Una es más formal que otra. Entonces, vamos con nomu. Nomi. Más. Nomi. Ma. Sen. Entonces, el masen es el negativo. ¿No? Este sí. Positivo, negativo. Koku o nomimasen. Yo no tomo Coca-Cola. Habíamos dicho, ¿verdad? Que generalmente cuando yo hablo de yo, de mí misma, omitimos el watashi, ¿verdad? Es muy común. Como en español también, ¿no? Yo digo, yo no tomo Coca-Cola, no, simplemente no tomo. Y también está la terminación en nai. Esta terminación es un poco más informal que nomimasen y también un poco más corta. El tema con nai es que yo no digo nominai. Yo no digo eso. En algunos verbos, como los verbos, lo que llamaríamos la primera conjugación, necesito cambiarlo por una A. Entonces, en este caso sería no, ma, no manai. No manai. Este es mi y este es no. No mimasen, no manai. Sí, ¿wakarimasu ka? Profe, ¿usted podría explicarlo rápidamente otra vez? Ok. Tenemos, vamos a poner verbo nomu. Nomu es beber.
Entonces, yo puedo decir nomu, es válido, pero vamos a aprender unas formas, unas maneras más formales, que es lo ideal en usar, pues cuando uno va a Japón. Es mejor que lo tachen a uno de muy formal a que lo tachen de, no sé, igualado, por decirlo así. No, no es ni tan ratica, hay otras cosas más raticas, pero como de que si ustedes tratan a una persona mayor así de nomu, tal vez la persona se siente incómoda. Entonces es mejor usar la manera más formal, entonces por eso la vamos a aprender. Es más una cuestión cultural, ¿verdad? Les van a entender, lo que pasa es que al principio tal vez los tachen, como les digo, de confianzudo, esa es la palabra, confianzudo. Entonces, tengo nomu, no mi masu, entonces la terminación masu es la terminación que me dice que es ahora en presente y además que es positivo, o sea, que es afirmativo, que yo sí hago algo. El más es en este momento no lo hago. Más Entonces, generalmente, por ejemplo, nomu lo que hace es que cambia la u por una i, con más y con más en. Poner la siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Ok, está, gracias. Entonces, cambiamos la u por la i y le agregamos el más. Y entonces, nomu, nomi más. Ikimasu. Wakarimasu. ¿Ya? Con el más en, igual. Cambio la u por la i. Nada más casi que entre esta y esta, lo único que tengo que agregarle es en. Prácticamente es eso, ¿verdad? Esto es podríamos decir que ese es el presente. ¿Ven que se repite? Este es el presente y este es el afirmativo y ese es el negativo. Es que yo lo veo así. En lingüística le llamamos morfemos, entonces es más fácil para mí entenderlo así. Pero ven que esos dos se repiten, entonces ese es el presente. Afirmativo, que sí lo hago, sen, que no lo hago. ¿Ok? Si yo no lo hago y quiero usar la manera un poco más informal, o sea, el relativo a nomu, tengo el nai. Ese es el relativo a informal. Entonces, en este caso, cambio la U por una A. No manai. Y entonces, kokuo no manai significa que yo no hago algo en presente. Entonces, estos son prácticamente lo mismo, significan lo mismo. No mimasen y no manai significan lo mismo. La diferencia es, este es formal, informal. Formal, informal. Sí. Sí, profe. ¿Todos entendieron? Minna o Karimaska. Minna es todos. Sofía, Esteban, Alexa y Juan Pablo. Wakarimaska. Asumiré que sí. Wakarimaska. Hi, wakarimasu. Wakarimaska. Ie, wakarimasen. Ah, ie. Ie, Alexa, ¿qué no entendió? Es como cambiar un poco la lógica, eso sí, ciertamente. No, seguí en las diapositivas. Esto fue de hecho lo que vimos en la última vez, que fue el grupo 1. Y yo les hablaba también que en el caso de la sílaba de su y su, como en motsu, hanasu, matsu es esperar,
que la I, si recordamos, sa, shi, su, seso, entonces shi, hanashimasu, hanashimasen, hanasanai, hanasanai, es hanasu. Entonces, la sílaba correspondiente a es sa, la sílaba correspondiente a I es shi. Yo no sé si esa parte de a mí me la entienden o no. Tienen que tener presente, tienen que recordar siempre cómo es el silabario en japonés. Que cuando yo digo sílaba sa, no es sa, si, suceso. No. Es sa, shi, suceso. Entonces, cuando yo hablo de que corresponde, en el caso de hanasu, que significa hablar, cuando yo hablo de cambiarlo por una I, tengo que cambiarlo a su sílaba correspondiente, que no es hanasi más. Como no existe el sí, si ustedes dicen hanasi más, posiblemente les entiendan, porque no existe un sí en otro lado, porque ellos no lo tienen, ellos no tienen esos sonidos. Entonces posiblemente digan, ah, mira qué raro que hablo. Entonces tampoco es tan problemático, pero lo correcto es shi, hanashimasu. Igual con motsu. No existe motsi. Ni existe moza. No. Existe ta, chi, tsu, te, to. Entonces es la sílaba ta. Lo que pasa es que la sílaba ta, la U no tienen tu, tienen tsu. No tienen ti, tienen chi. ¿Ya? ¿Me entienden eso? Díganme si me están entendiendo. Profe, ¿y cómo hacemos nosotros como el orden en el que cambia? Digamos, por el que cambia. O sea, nada más es aprendernos el katakana o el hiragana chart y ahí nosotros, digamos, ya sabríamos como por cuál cambia, digamos. Sí, porque digamos, de hecho, las únicas excepciones son estas dos. Yo tengo motsu. Motsu. Aquí dice motsu. La correspondiente, de si yo tengo, que fue la que vimos la semana pasada. Chi, su, te, to. Este es el orden. Ta, chi, su, te, to. Ajá. ¿Se ve ahí? Sí, la pizarra. Ok. Entonces, motsu está usando tsu. Cuando yo necesito ir, es por decirlo así, una anterior, podríamos decirlo, ¿verdad? Es la I, y la I está antes que tsu en este orden. Entonces, quiere decir que yo tengo que saber que aquí va chi. Motsu, mochi. Y entonces, si yo voy a decirlo aquí, ¿cuál sería? Mota. Es mota, en realidad, con su pequeña, pero eso todavía no nos vamos a meter. Es como, por decirlo así, con doble T. Mota. Es lo que se le llama a su pequeña. Pero en eso no nos vamos a meter todavía. Entonces, las únicas excepciones son esas dos, porque todas las demás son kaki kukeko, sashi suseso, perdón, rari rurero, nani nume no. Profe, entonces, digamos, a lo que yo entendí es así, digamos, como por decir que esté una S, bueno, sa, y digamos que una I a la par sería, digamos, es el caso. No se lee como si, se leería como she, porque no Ajá, existe sonido sí, ¿verdad? ajá, Ah, ok, entonces sí, I got it, I got it. ok, hecho. Entonces, lo importante es que ustedes recuerden aquí cómo se conjugan los verbos, es importante. Entonces, masu y masen, positivo, negativo. Hago, no hago.
cambia por I en la mayoría de los verbos. En otros verbos, como por ejemplo los que terminan en eru, de hecho en la siguiente diapositiva, por favor. Habíamos hecho esta práctica. ¿Quieren volver a hacerla? Para recordar. Hagamos, tal vez, para recordar cómo era. La forma positiva y la forma negativa. Pues en este caso, ¿eh? La forma positiva o afirmativa es I más. Aquí es I más E. Bien, vamos a empezar Es con... verdad que cuando es con NAE, y o sea, en informal, se cambia en lugar de por una I, una A, ¿verdad? Ajá. Anay. Esas son las terminaciones. I más, en o anay. Y ANAI sería negativo. Negativo, sí. Estos dos significan lo mismo. Exactamente lo mismo, nada más que esta es formal, esta es informal. Ah, ok, profe. Formal. Informal. Formal. Y el informal aquí sería la que termina en Q. Informal. Ok, entonces hagamos ese ejercicio. Ya asumo. Paula. ¿Qué pasa, profe? Es que no puedo escuchar bien. Vamos a hacer esa práctica. Entonces vamos a empezar con Ah, usted. ok. Ok. Entonces vamos a ir en este orden. Primero Paula, después Sofía, después Alexa, después Esteban y después Juan Pablo y por último el asistente. ¿O me falta alguien? No, ¿verdad? Creo que no me Creo faltó que nadie. no. Sí, Alexa, le toca Chigao. Bien, entonces, Paula, y asumo. Ok. Ya asumí más y ya asumí más en. Ajá. Entonces, ya asumí más, puede ser como cuando ustedes dicen, no sé, como cuando hacen una siesta o a la hora a la que se acuestan, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, eh, bueno, va a sonar un poco raro, pero go, goji gogo a las 5 de la tarde, goji gogo y asumí más. Yo descanso a las 5 de la tarde. Goji gogo y asumí más. Y yo puedo decir, no sé, nichi yobi y asumimasen. Los domingos yo no descanso. Nichi yobi y asumimasen. Sofía, ¿verdad? Dije. La segunda Sí. era Sofía. Tachimasu y Tachimasen. Ajá. Achima, muy bien, Sofía. Eso significa que se acuerda un poco de la clase pasada. Que como lo hicimos, ¿verdad? Entonces, tachimasu porque tenemos tatsu. Entonces, de tatsu me paso a chi, tachi. Muy bien. Ima, en este momento, ima, watashi wa tachimasu. Porque soy de pie. Y tachimasen, el asistente. Asistente va tachimasen. Alexa. ¿Tienes ahí el chat?
Ajá, chigaimasen. ¿Verdad? Que habíamos hablado en la clase pasada que es el chigaimas lo usamos especialmente cuando hacemos una pregunta. Kyo wa nichiyoi. Hoy es domingo. Kyo wa nichiyoi. Ie, chigaimasu. No, es diferente. Kyo wa mokuyoi desu. Mokuyoi. Sí, en el anime que dice que además hacen como una señal chico, chico. Cuando alguien se equivoca, ¿verdad? Naru, Esteban. ¿Verdad? Dije Esteban. Narimasu y narimasen. Habíamos hablado también que yo puedo rockstar ni narimasu. Rockstar ni narimasen. Es el verbo narimasu se utiliza mucho con la partícula ni. O se usa la partícula ni. Eso uno lo escucha mucho en el anime también. Incluso descubrí que los meses también narimasu. Por ejemplo, recibí una carta y la carta de las cosas que me mandaron de Japón dice agosto ni narimasu. Como empezó Japón, como ya llegó a ser agosto. Agosto ni narimasu. Juan Pablo. Nomimasu y nomimasen. Muy bien. Nomimasu, nomimasen. Asistente. Hay que decirlo aquí. Shirimasu y shirimasen. Están todas esas. Pero ese también se utiliza mucho. Shirimas, conozco algo. Shirimaska, conoce sobre, no sé, kono kanji o shirimaska, kono kanji o shirimaska, ¿conoce este kanji? Hai, shirimasu. Y shirimasen. Kono kanji o shirimaska, perdón. Kono kanji o shirimaska, hai, shirimasu. Y shirimasen. Bien. ¿Wakarimasu ka? Senbun wa ii desu ka? ¿Todo está bien? Digamos que yokata. Bien, el grupo, lo que ya vamos a llamar el grupo 2. Son como taberu que terminan, porque vemos que nomu termina en mu. Hanasu termina en su. ¿Qué más? Motsu termina en tsu. Estos en especial terminan en eru y algunos pocos en iru. Entonces, generalmente terminan en gru. Como taberu. Taberu. En este caso, no sustituyo, no cambio nada por nada. Vamos a quitar esto. Simplemente tengo que quitar la sílaba que tiene la U y agregarle masu, masen o nai. Entonces, tabe, masu. Tabe, masen. Tabe, nai. Ageru, dar o regalar. Vean que igual termina con eru, pero yo solamente quito ru. No quito la e. Agemas, agemasen. Kiru, vestir. Kimas, kimasen. Miru,
mirar, mimasen. Anime o mimas. Yo veo anime. No sé, horror movie, horror ega, películas de terror. Horror ega o mimasen. No la veo. ¿Wakarimasu ka? Hi. Ay, Está más fácil, ¿verdad? Porque Shiru, ¿no? Sí, no son todos, no, porque Shiru, así, no sé, Porque termina en I. termina nada en más no Yiru, es una pero excepción. no, es una excepción. O estas son las excepciones. No, esos son el grupo 2. Shiru es una excepción al grupo 2. Ajá. Bien, entonces vamos con ejercicio. Vamos en el mismo orden. Dekimasu y dekimasen. Bien, Paula. Yokata. Kanpeki deshita. Sofía. Imasu, imasen. Yokata. Bueno, y si agregamos el nai, dekinai. En el caso de Iru, que es el que le corresponde a Sofía, ahí se elimina la I también. No es inai, es nai. O si es inai. Aru, arimasen, nai. Inai. Ah, no, en ese sí se mantiene inai. Es que hay una diferencia porque existen más. Y creo que no está ahí. No, creo que es porque está, no sé. Bueno, teníamos el verbo y más o iru, que viene iru, y arimasen, que viene aru. Este es el primer grupo, este es el segundo grupo. Los dos significa haber. La diferencia es que el aru o arimas se utiliza para cosas que no están vivas. No sé, consato ga arimasu, concierto, hay un concierto. No sé, hasta consato ga arimasu. Mañana hay un concierto. Entonces yo uso este verbo arimasu. Si yo voy a hablar de una persona, uso el verbo imasu. Arimasu y más. Entonces, significa lo mismo, pero son usados en cosas diferentes. Personas o animales y cosas que no están vivas. Me acuerdo que en la clase, y lo primero que uno aprende, ay, no. Sí, entonces el asistente ya corroboró y no, sí se mantiene la I en el negativo, pero es este entonces el que nada más dice nai. Anai, sí, creo que arinai, no sé. Bueno, que estábamos en clase y estábamos viendo justamente estos dos verbos y entonces bueno, alguien dijo sensei ga arimasu, sensei ga arimasu. Y la profesora, acaban de matarme. Porque justamente como eso solo se usa para cosas no vivas, entonces ella, ella es japonesa, ¿verdad? Entonces ella fue así como, ¿cómo no? Sensei ga imasu. Pero sí, ya me dijo el asistente que sí, que se mantiene inai. Se mantiene la i y se agrega nai en el negativo. Pero hay uno que es solo nai. Okane ga nai, ¿no? Entonces es en el arimas. De hecho, hay un anime que se llama Okane ga nai.
Y dicen mucho jikan ganai, no hay tiempo, jikan ganai. Es lo mismo que jikan ga arimasen. Lo que pasa es que es más corto. Como no hay tiempo, que es corto. Bien. Este asistente que estuvo muy mal en chiste. Seguía Alexa. Oboeru. Oboemas, oboemasen. Kanji o oboemasen. Nihongo o mama oboemasu. Mama, mama. Oboemasu. Esteban. Okimasu y okimasen. Yokata. Okimasu, okimasen. Watashi wa, shichiji, okimasu. Shichiji, okimasu. Me despierto a las 7. Me levanto a las 7 de la mañana. Shichiji, okimasu. Wasureru, Juan Pablo. Wasuremasu y wasuremasen. Yokata, Kanpeki deshita. Vean que oboeru, wasureru son antónimos, ¿verdad? Entonces yo puedo decir kanji o oboemasen. Puedo decir también kanji o wasuremasu. Al fin y al cabo significa lo mismo. Lo que pasa es que obviamente uno no lo recuerdo y otro lo olvido. Entonces uno va en negativo y el otro en positivo o en afirmativo. Y el asistente, Más y llame más. llame más. Ya. Y ese también es muy común, ¿verdad? Llámete, se escucha cualquier película o anime que vean. Llámete o llámero también es otro. En lugar de ru, dicen ru, llámero. Llame más. Y el tercer grupo son los que llamamos los verbos irregulares, que ahí cambian completamente su forma. Entonces tenemos suru, que significa hacer, shimasu, bueno, pues es shinai, pero también es shimasen, ¿verdad? Es la misma. Shimasu, shimasen, shinai. Kuru, kimasu, kimasen, konai. Vean que ahí ni siquiera es kanai, es konai. Es porque cambia, es como el verbo ser en español. El verbo ser en español no podríamos decir que no tiene raíz, porque cambia completamente, ¿verdad? Soy, fui, era, ¿verdad? Cambia completamente. Es lo mismo. En todas las lenguas hay de ese tipo de verbos. Entonces, kimas, kimasen, konai. Y aunque solo son esos dos verbos, resulta que suru se usa mucho para hacer más verbos. Entonces yo lo que hago es que como nosotros cuando decimos, no sé, cuando inventamos una palabra le agregamos ar o er y ya es un verbo.
¿verdad? De, no sé, lapicerear. Si yo digo lapicerear, aunque el verbo no exista como tal, todo el mundo entiende que es un verbo, ¿verdad? Lo mismo es como chunche, chuncheriquear. Es el mismo efecto, ¿verdad? Entonces, ese suru me permite hacer verbos. Entonces, lo que yo hago es tomar el sustantivo, le agrego suru y me hace un verbo. Benkyo suru, kaimono, benkyo es estudio. Benkyo suru, estudiar. Kaimono, compras. Kaimono suru, comprar. Shitsumon es pregunta. Shitsumon suru, preguntar. ¿Wakarimasu ka? Hi. Shitsumon ga arimasu ka? Shitsumon, me queda la misma palabra. Shitsumon ga arimasu ka? Arimasen. Yokata. Shitsumon ga arimasu, ¿verdad? Lo acabamos de ver. Shitsumon, pregunta. Ga arimasu, arimasu, el verbo haber para cosas no vivas. Práctica. Bien. Mismo orden. Entonces, en este Profe, ahí caso, sería aishimasu y aishinai o aishimasen. ujú, todo bien. Aishimasu, aishimasen, aishinai. Amar. ¿Verdad? Ai es amor, por lo tanto, aisuru, amar. Que también tienen que haber escuchado esa palabra 3.500 veces. Profe, en mandarín es igual. Ah, ¿en serio? Sí, ai es amor. Ay, ay. Sí, sí. Así no. Sí, sí, muy, lo copiaron así tal cual. Sí, sí, sí. De hecho, creo que amar es waini. Waini es te amo, digamos. Pero amar sí es ai, digamos. Ai. Mm, así no. Generalmente en japonés, bueno, que supongo que igual, les digo, lo han escuchado 3.500 veces. Generalmente, cuando uno dice te amo, no es watashi wa anata ni aishimasu. Yo, por lo menos personalmente, nunca lo he escuchado. La forma más común es daisuki. Ski, que es gustar, o daisuki, que es gustar mucho, ¿verdad? Entonces, amar. Yo me imagino que este aisuru es más como dar amor, ¿verdad? Como no sé, como a los animalitos, por ejemplo. Porque a personas nunca lo he escuchado. Aishite. Ah, sí, Aishiteru, tienes toda la razón. Aishiteru, sí. Aishiteru, entonces sí, sí se usa. Lo que pasa es que no con el verbo en presente. Es como una fórmula, Aishiteru. Viene de ahí mismo, pero después lo vemos como shite, shite. Entonces, esos verbos. Bien, Sofía. Tengwa shimasu y tengwa shinai. Denwa shinai, ajá, o denwa shimasen. ¿Verdad? Que llamar por denwa es teléfono, aunque creo que ahora supongo, porque ese denwa es teléfono como fijo, que ya es muy raro contar ese tipo de cosas. Entonces supongo que ahora es ketai es celular, ketai suru, llame por celular, ketai suru. Alexa. Bien, es
que con, y tenés que mantener el shi de hacer. Que con shimasu, que con shimasen, o que con shinai. Este verbo es como vacilón, porque watashi wa que konshiteiru. Que konshiteiru significa que lo estoy haciendo. O sea, no es que no es solo me casé, sino que como que me mantengo casada, una cosa así. Que konshiteiru. ¿Quién iba? Esteban. Sí, Esteban. Renshu, shimasu y renshu shinai. Ajá. Es malo eso de Renshu Shinai. Es malo. Porque Renshu es práctica. Entonces yo puedo decirles Renshu o Shimasho. Que Shimasho, ese masho es vamos a. Entonces, Renshu Shimasho o Renshu o Shimasho, ¿verdad? Puede depender como de la variedad. Pero lo más común es Renshu Shimasho. O sea, que es este mismo shi, el verbo shimas, pero como cuando yo digo hajime masho o wari masho, ese masho es vamos a. Es como una invitación, ¿verdad? Entonces, renshu shimasho. Entonces, renshu shimas. Entonces, sensei, renshu o shinai, renshu shinai, ya no hay nada. Renshu shinai. Es un poco difícil. Renshu shinai. Dame. Dame. Es malo. Dame. Juan Pablo. Profe, ¿cuál es la que seguía? Es que me perdí un poco. Riori. Hay una más. Ah, ya. Yori Masu y Yori Masen. Aquí hay que conservar el shi del verbo hacer. El verbo shimas significa hacer. Es como hacer cocina, cocinar. Entonces necesito mantener el verbo shi. Entonces el es shimas. Igual aquí. Ryori shimasu. Ryori shimasen. No sé, toriniku o ryori shimasu. Toriniku o ryori shimasu. Tiene que ver con carne, profe. Cocinar carne, sería algo así. Ajá. Toriniku sería pollo. Ah, carne de pollo, sería algo así, ¿verdad? Ajá. Toriniku. Bien, Paula, ¿se acuerda de Niku? Yo he estudiado, profe. Y está pensando ya que lo que va a ir a pedir a los restaurantes cuando vaya a Japón. Profe, yo no como pollo. Entonces, ¿qué es lo que no tiene que pedir? Torinico es lo que no tengo que pedir. Asistente. Sampo shimasu y sampo. Sampo shimasu. Vean que es muy fácil, ¿verdad? Se mantiene el verbo shimasu siempre, lo que cambia es el sustantivo. Sampo es caminar o... Sampo es generalmente caminar. Caminar como una caminata recreativa. Y entonces sampo shimasu es... Sampo shimasu es pasear.
Y el último, shinpai shimasu. Shinpai shinaide. ¿Han escuchado? Shinpai shinaide. Ese de, después lo vamos a ver, pero es lo mismo. Shinpai shinaide kudasai. No, supongo que lo he escuchado 1000 veces. Bueno, shinpai shimasen. Creo que es poco común. Es poco común. Watashi wa shinpai shimasen. Es como un poco común. Es que usted no va a estar Despreocupado. sí. Ah, mira, de hecho no dice qué significa. Bueno, ¿verdad? Shinpai es preocupación. Watashi wa itsumo shinpai shimasu. Siempre estoy preocupada. Itsumo es siempre. Shinpai shimasu. Profe, ¿qué es chinpai? Shinpai es preocupación. Ah, ok, entonces chinpai suru es preocuparse. Ajá. Preocuparse, algo así. Preocuparse. Y entonces, shinpai shinai es no preocuparse. Y uno escucha shinpai shinaide. Eso es una orden. No se preocupe. Es una orden, es el imperativo. Shinpai shinaide. Que lo podemos ver la próxima clase cuando podemos ver el imperativo. El imperativo es muy fácil, es sumamente fácil. Y es muy útil, es sumamente útil. Y van a encontrar algunas palabras que se usan muchísimo en el anime. En el anime son muy mandones. Se usa muchísimo. Ok. Y entonces, ¿cómo uso los diferentes tiempos en una oración? Hasta, wapiles e ikimasu. Que vean que ikimasu, la parte masu, puede ser para ya, puede ser algo habitual o puede ser futuro también. En japonés no existe el futuro como tal. No existe la forma futuro. Entonces, hasta mañana, wapiles e ikimasu. Hasta, watashi wa hatarakimasu. Trabajar. Hatarakimasu. Hataraku es el verbo. No sé. Roku o kikimasu. Escucho rock. Roku o kikimasu. ¿Algo más que se les ocurra? Ah, Paula puede decir que no come pollo. Paula, ¿cómo dirías que no comes pollo? Ah, profe, perdón, es que no lo escuché bien. Profe, ¿no sería cocinar? Es que creo que No, que comer no no. come, bueno, que no cocina, que no come. Como quiera. Es que creo que el verbo comer no lo hemos visto. Ok, wait. Creo que lo puedo tener por acá. Es el segundo. Ah, ok. Tabe, Tabe. es tabe. Ah, ok. Taberu. Ujú. Ok, toriniku wo tabemasen. Yokatta, kanpeki deshita. Toriniku o tabemasen. Que ahí, bueno, está el ejemplo también. Sushi o tabemasen. O ¿qué otra cosa puede ser? Tal vez que no sé cuál es el verbo comer. No sé, reggaeton o kikimasen. No escucho reggaeton. Reggaeton o kikimasen. Eso es, no escucho, ¿verdad? No significa no me gusta escuchar, ¿verdad? Eso es otra forma totalmente diferente. Pero o kikimasen se entiende por completo. No escucho. Es algo habitual en mí, no lo hago. Profe, ¿cómo se dice perro en japonés?
Inu. Ah, ok, inu. Se podría decir como, si uno está hablando como de un perro y decir como para pasear, sería inu sampo sumas, ¿verdad? O Shimas. chimas. Ok, ok, ok. Aunque sea Inu. ramposuru, sería así. Sí. Ah, ok, entonces Inuo inuo sampo shimasu. sampo sumas. Ok, ok. Shimasu. Chimas. Shimasu. Shimasu. Ok, ok. Entonces sería inuo sampo shimas. Ujú, yoka. Y usted puede agregarle, no sé, mainichi. Mainichi es cada día. Mainichi, inuo, sampo shimasu. Profe, entonces Cada día. la estructura, por decir así, sería, si uno le digamos, si le quisiera agregar como una partícula de tiempo, o así, digamos, sería como partícula de tiempo o tiempo, digamos, después el sujeto, bueno, el sujeto no, sino sería como el sujeto en forma de objeto, tal vez, el que estamos El describiendo, objeto. estamos Ajá. hablando. Y después el o, digamos, y después el verbo, ya conjugado, digamos. Igual usted puede, bueno, ¿verdad? Aquí es porque yo asumo que usted está capaz de hacer el perro. Ah, pero al Pero principio si podría yo poner, digo ah, inua, sampo shimasu es porque el perro lo hace solo. El perro es el sujeto de esa oración. si yo le pusiera Inu, el wa ajá, en lugar de o. ajá. Ah, ok. Entonces, digamos, lo que cambia wo básicamente es que yo lo veo como en todos los idiomas así, que siempre hay como una partícula que hace que algo sea o un objeto o un sujeto. Entonces, en este caso, el wo es el que hace al perro, digamos, un objeto, digamos. Y el wa es el que lo hace un sujeto, ¿verdad? Así estaría bien. Exactamente. Ah, ok, profe. Creo que ya puedo hacer oraciones en japonés. Sí, como explicó Paula, ¿verdad? Esto, el wa, ese es el sujeto. Si yo no tengo un wa, el receptor entiende que el wa soy yo. Y entonces aquí tengo esto significa wa, y entonces aquí esto es el objeto. Entonces, ¿cómo decir? Watashi wa inu o sanpu shimasu. Pero lo omitimos porque no es necesario. El tiempo puede ir al principio, puede ir al final. Inu o sanpu shimasu mainichi. Lo que pasa es que es muy común que se ponga en primer lugar. Porque generalmente, y también lo usamos en español, generalmente cuando algo aparece en primer lugar es porque lo estamos destacando. Entonces, no es lo mismo que yo diga, digamos, no es lo mismo estructuralmente, pero no es la misma intención que yo tengo. Cuando yo digo, voy a Guapiles mañana, que mañana voy a Guapiles. O a Guapiles voy mañana. Es diferente la intención que yo quiero dar, a qué le doy énfasis. Es el mismo caso, entonces cuando generalmente, especialmente con esas estructuras que son más sencillas, yo cuando le agrego el tiempo, generalmente es lo que quiero resaltar, el cuándo. Porque Inuo Sampo Shimas, como que puede sonar que, ¿verdad? Y no pasa nada. O sea, de ahí sí, ahí saca a pasear el perro, pero ¿y qué? ¿Verdad? En cambio, si yo le agrego el tiempo, es la información, por decirlo así, la información nueva. Esto que conocemos como información nueva. Entonces, ¿cuándo? Cada día, a las 5 de la tarde, o sea, ¿verdad? Pero en realidad el tiempo puede aparecer en cualquier lado. Pero, como les digo, en esas oraciones que son tan sencillas, es común que el tiempo aparezca primero como para resaltarlo. Sí, ¿me voy a entender, Paula?
Sí, digamos como que la colocación del verbo es relativa, digamos, del tiempo es relativa, pero es como más común ver al principio, tal vez. Ajá, exactamente. Es igual que en español. Si yo le digo, yo saco a pasear el perro y es como, pero si yo digo, si yo todos los días saco a pasear el perro, es como, ok, ya. ¿Verdad? Es como que el mensaje llega diferente. Hay algo Profe, más. en realidad no es tan, el japonés al final, digamos, como el orden de hacer las oraciones, no es tan complicado porque no tiene como tantos cambios, digamos, en el sentido de que se le ponen como partículas o que se le cambian tales cosas. Entonces, yo siento que también es por el hecho de que para mí en español hacer las oraciones es como más difícil. O sea, yo soy hispanohablante, entonces a mí no me cuesta, pero si yo lo veo de lado de que yo no hablar español, yo siento que es más complicado aprender a hacer oraciones en español que en japonés, digamos. Sí, el japonés tiene una estructura más rígida. Y tenemos estas ventajas, que tenemos el wa, el wo, la partícula como ¿verdad? Que me marca ciertas funciones de las palabras, que es más fácil. Y además de que los verbos, aunque podemos verlos complicados, en realidad vean que no son tan complicados. Tenemos el más en, que no son tan diferentes. Y lo que puede cambiar a veces es que aquí va una A, pero nada más. Digo, es que en español el tema verbal es complicadísimo. Y vean que este no cambia si es él, ella, yo. Lo que cambia es cuando es formal o informal, pero no la persona, como en español. Es que en español, además de que tenemos Sí. como 14 tiempos verbales, y todas las personas que son 6. Digamos, yo sí, digamos, no sé, como si volvieran a hacer y tuviera como, no sé, que me pusieran a aprender un idioma, jamás aprendería español porque incluso como siendo hispanohablante, a mí me preguntan como, saca el pretérito perfecto no puedo, o sea, no puedo porque son demasiados. Incluso, digamos, yo ahorita, aunque me voy a graduar, nunca pude como entender lo de las agudas, graves y esdrújulas. O sea, para mí no tenía sentido por el Ay, hecho me de encanta que yo explicar estuve eso. en serio, es que yo estuve en colegios bilingües, entonces Ajá, nosotros, o sea, como que aprendimos eso, de que no habían acentos, tal vez. ajá. Y entonces para mí es como demasiado duro entender eso, me explico, porque mi cerebro no lo puede, y muchos de mis amigos somos iguales, digamos, todo mi grupo de amigos, nadie entiende eso, es como el único tema. Qué vacilón, qué vacilón. Bueno, eso me da pie para mi canal. Que también entiendo cosas de lingüística en mi canal también. Tengo que verlos, profe, porque sí, siento que mi meta ahorita es como dominar ese tema, porque es un tema que veo de primer grado y no puedo, en serio, no puedo. Qué vacilón, sí. A mí me gusta mucho explicar ese tipo de cosas, no sé por qué. Picho raro que soy. Bien, ¿entendieron esta parte entonces? ¿Sí se entendió? Bueno, y por cierto, la tercera oración que dice Kaimo no va, kata, kata, taka, kata, eso olvídenlo porque eso no lo vimos. Pero yo puedo decir, es más, ni siquiera, esa frase ni siquiera tiene sentido porque ese va no va. Profe, ¿verdad que ese verbo es el que después se convierte como en taca, tac, 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 una cosa así? O sea, como que las cambios de ese verbo son como así. Es que esos son, esa oración no tiene sentido. Ese sería, bueno, sí tiene sentido, porque lo que está diciendo es que las compras fueron caras, pero ese es el adjetivo, que el adjetivo es el que tiene las marcas de pasado y de negativo. Entonces, ahí lo que dice es, las compras fueron caras, pero no tiene nada que ver con lo que estamos viendo ahorita. Entonces, por eso digo que no tiene sentido. O sea, la oración sí tiene sentido, pero no tiene nada que ver con lo que estamos viendo. Pero esos son los adjetivos, que los vimos, creo que el año pasado, si no me equivoco. Pero podemos retomarlos.
Bien. ¿Preguntas? Shitsuman ga arimasu ka? Y arimasen. Yokata. ¿Quedó todo claro incluso para Sofía, Juan Pablo y Esteban? Sí, todo claro. Gracias, profe. Excelente. Bien. Sorekara owarimashou. Entonces la otra semana vamos a ver, bueno, la otra semana, 15 días, la próxima sesión, vamos a ver ¿cómo se llama? El imperativo. ¿Qué es eso? Pedirle a la persona que haga algo o que no haga algo. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Vamos a seguir con los katakanas. Y vamos a ver algunos kanjis. Bien. Bueno, Ay, muchas gracias. profe. Gracias por conectarse. Matane. No, profe, gracias. Chao. Matane. Matane. Toitashimashite, Alexa. Ah, bueno, sí salió. Me abandonó. Sí se ve bien. Yo lo veo al revés, pero supongo que es por como yo estoy viendo el teléfono. ¿Usted lo ve bien? Digamos, yo lo veo al revés. Yo lo veía bien, creo.